en este panel que hemos tenido de todas estas conferencias. Y el doctor va a hablar de la evolución de la medicina, enfocándose en cuanto a los médicos durante 131 años en la República Dominicana. Entonces, es un tema muy interesante que nos hace a cada uno de nosotros recordar esas personas que de una manera u otra aportaron a que hoy estemos aquí como médicos y que podamos representar nuestro país, así como el doctor lo está haciendo en este momento. Así que le damos la bienvenida, doctor. Bueno, lamentablemente el último casi siempre encuentra un auditorio un poco cansado o medio sonriendo, pero nosotros hicimos una dinámica hace un rato, ¿no? Y creo que la mejor manera de hacer que la atención del auditorio se mantenga es haciendo dinámica la presentación. El sol, míralo allá. El sol sale por el este y se oculta por el oeste. En la dinámica que hace un rato se presentó, se nos dijo que ese punto era el sol. El sol, en todas las mitologías antiguas, ha tenido un papel principal. Ha sido el dios supremo. Y en la mitología griega, el sol era Febo. En griego y en la mitología romana, que era la misma griega adaptada, era Apolo. Apolo era el dios más hermoso que tenía el Olimpo. Era un dios rubio, sumamente enamorado, como casi todos los dioses del Olimpo, que tenían virtudes y también tenían defectos humanos. Era la esposa de Zeus. Era una cuernera inmensa. Esa señora, cuando se enamoraba de un mancebo de la tierra, bajaba y después que se solazaba con él, lo convertía en una piedra o en un sapo. Pero cada vez que Apolo se enteraba, Zeus se enteraba de las infidelidades de su mujer, empezaba a lanzar rayos y desataba terremotos y inundaciones en la tierra y pagábamos nosotros las infidelidades de la cuernera esa. Apolo no se quedaba atrás. Apolo, que era el dios de la música, era el dios de la poesía, era el sol en la mitología griega. Y ese señor era un Porfirio Rubirosa, era un chulo. Y ese señor salía de allá del este, después de haber pasado todo ese tiempo, 8 horas, con una deidad llamada la noche. Después que terminaba con la noche, pasaba un rato por una amante que tenía, que era la aurora. Y después de eso, empezaba su largo recorrido por la bóveda celeste y repetir lo mismo. Eso lo hacía Apolo en un día, pero montado en un carro tirado por 4 corceles. Pues ese, ¿qué tiene que ver? ¿Qué carajo tiene que ver Apolo con la medicina? Apolo, además de ser el dios de la música y la poesía, era el médico de los dioses. Él curaba a los dioses que se enfermaban. Es la única mitología donde los dioses se enfermaban, era en la griega. Imagínense ustedes que en nuestra creencia, que usted diga, bueno, no puedo hoy rezarle a San Fulano, porque San Fulano debe tener ahora mismo una gonorrea. Es una irreverencia. Una irreverencia. Pero Apolo bajaba con frecuencia y tenía relaciones con las doncellas más bellas que había. Y dentro de esas doncellas había una ninfa. En la mitología griega, una ninfa era una virgen, una pseudo virgen, que se dedicaba simplemente a cantar y a satisfacer los deseos de los dioses. Apolo cayó en los brazos, la única vez que cayó en los brazos de una mujer fue con una
una ninfa llamada Coronis. Y de ese amancebamiento, de esa asfixia que tuvo Apolo con Coronis, nació un niño. Ese niño semidios se llamó Asclepio o Esculapio. Ese Asclepio o Esculapio fue endiosado después porque Apolo quería que su hijo, su semidios, aprendiera a ser médico. Empezó a enseñarle por medio de un centauro llamado Quirón, mitad caballo, mitad hombre. Era hombre de la cintura para arriba y caballo de la cintura para abajo. Hay gente que son así en la vida real. Entonces, ese centauro le enseñó los secretos del arte para los griegos, la medicina humana, ¿no? Entonces, Apolo se dio tan buen médico, este niño que se llamó Asclepio o Esculapio, que llegó un momento en que no moría prácticamente nadie por la eficiencia que tenía ese señor. Entonces, Dios de los infiernos le reclamó a Zeus, le dijo: mira, Zeus, hay un hijo de Apolo que no está evitando que nos llegue gente, almas al infierno, al Averno, no llegan. Y entonces Zeus resolvió el asunto mandándole un rayo a Asclepio o Esculapio y lo mató. Pero el endiosamiento de Esculapio se mantuvo en el imaginario popular y con el tiempo se fueron haciendo por las diferentes partes de la península griega y pues en el Asia Menor, en lo que hoy es Turquía, empezaron a hacer templos como un culto a Asclepio. Y en ese templo se representaba a Asclepio apoyado sobre un bastón torcido y alrededor de ese bastón se enroscaba una serpiente. Esa es la simbología de la profesión nuestra, la simbología de la profesión médica. ¿Y qué ustedes me dicen de las alas que tienen? Esas alas, eso no es el caduceo de la medicina. Ese es el emblema del comercio, el emblema de Hermes o Mercurio, que era el dios del comercio, era también el mensajero de los dioses, por eso las alas, a veces lo representa con alas aquí en el casco, o alas aquí en el talón, o en su emblema, con su bastón, que era atributo de todos los dioses del Olimpo, y que significa mando, significa poder, y la serpiente, que significa sabiduría. Entonces, ese caduceo no es el caduceo de la medicina. Ese es el símbolo del comercio, también era el símbolo de los mensajeros, del mensajero de los dioses, el diplomático de los dioses, y también era el dios de los ladrones. O sea, dentro de la mitología griega, ese era el símbolo, pero fundamentalmente del comercio. Usted va a una convención en un país de Europa y lleva eso. Dice: no, mire, la convención de los comerciantes allí, en el otro lado del hotel. Ahora, ustedes ven el emblema del colegio médico, no tiene las alas. Antes la tenía. Y fue un trabajo bastante duro convencer de que el verdadero, el caduceo de la medicina era simplemente para no confundir con el del comercio. Y tiene dos serpientes. ¿Por qué? Un día iba Hermes caminando y habían dos serpientes peleando. Y simplemente puso su bastón entre las dos, se enroscaron las dos y quedaron de frente. Miren. Nosotros en la milicia, cuando pertenecíamos a la milicia dominicana, teníamos nuestra solapa aquí. Eso es posible en una investigación que he estado haciendo.
que esté relacionado con la presencia de tropas norteamericanas en la ocupación del 1916. En esa época, un poco antes del 16, antes de la Primera Guerra, el cuerpo médico de la, o mejor dicho, el Estado Mayor de la Infantería de la Marina de los Estados Unidos pidió a cada uno de sus departamentos que diseñaran una especie de emblema, una especie de símbolo, una especie de algún tipo de elemento para distinguirlo de los otros departamentos. Los de ingeniería desarrollaron una torreta. Los de infantería, 2 fusiles. Los de artillería, un cañón. Los de derecho, una balanza, ¿no? La balanza de la justicia. Y los médicos, hubo un cirujano, Garrison creo que era, que dijo, bueno, vamos a hacer nuestro emblema utilizando el emblema, el caduceo médico, y vamos a agregarle las 2 alas del escudo de los Estados Unidos. Entonces, cuando las tropas norteamericanas ocupan Santo Domingo y se establece un gobierno de ocupación del 1916 al 24, el intercambio que hubo con los médicos y eso, se fue haciendo ya familiar el uso de ese emblema de los médicos. Eso no estaba en esto porque es producto de cómo ha ido discurriendo esta excelente actividad. Entonces, yo voy a el tema lo voy a hacer lo menos aburrido posible, precisamente obviando muchas de estas diapositivas, pero fundamentándome la primera. Ese año 1891, de 1891 al 2022 son 131 años. Y ese es el tema de esta conferencia, 131 años de historia de la medicina dominicana. En el año 1891 hay para nosotros por lo menos tres eventos que aparentemente no tienen relación, pero que veremos que en el devenir de lo que es la historia de la medicina dominicana sí la van a tener. En primer lugar, el TLS USA es República Dominicana. Fíjense, Francia siempre fue, durante mucho tiempo, la gran potencia en la medicina. Francia era la meca donde todo el que quería ser un médico actualizado deseaba ir. Investigaciones de todo tipo, fisiología, etiología, etiopatogenia, anatomía patológica, todo había que tener como referencia a Francia. Los productos farmacéuticos que llegaban a nuestros países de América Latina, sobre todo aquí, eran productos casi en totalidad franceses. Era un mercado cautivo. Quien quería formarse se iba a Francia y ya veremos qué pasó. En el año 1891 se establece un tratado de libre comercio entre Estados Unidos y República Dominicana. En ese tratado de libre comercio, los Estados Unidos exoneraron de carga impositiva, de impuestos, a todos los productos que llegaban
de República Dominicana. ¿Y qué enviábamos nosotros a Estados Unidos? 2 o 3 cosas: azúcar, café, alguna que otra madera, sobre todo palos relacionados con Guayacán, etcétera. Y de allá para acá, el mismo Tratado de Libre Comercio liberaba de impuestos todos los productos manufacturados que venían de Estados Unidos, entre ellos las medicinas. Y eso fue un toretazo, un golpe durísimo que se le dio a las relaciones comerciales de Estados Unidos, de Francia con República Dominicana. Hasta tal punto que llegó un momento en que Francia amenazó con romper relaciones con la República Dominicana debido a ese privilegio en ese tratado comercial que hizo con Estados Unidos. Eso en 1891 empieza a decaer la presencia francesa o la gran importancia francesa o la hegemonía francesa en la medicina dominicana, y va subiendo poco a poco la influencia de la medicina norteamericana. Fíjense, a fines del siglo XIX, 17 médicos se graduaron en Francia, dominicanos, obteniendo becas que ofrecía el gobierno francés. Y apenas 2 en 50 años estuvieron aquí en Estados Unidos: el doctor Salustiano Fanduy y otro que no recuerdo bien. Pero eran 2 nada más, frente a 17. Sin embargo, entre 1900 y 1942, 41, 43, de Francia habían venido formados dominicanos 47, y de Estados Unidos 43. Ya se estaba disminuyendo la diferencia, ¿no? Entonces, mayor hegemonía de Estados Unidos, mejor hegemonía francesa, que era dominante entre 1874 y 1900. Eso va a significar mucho en el devenir de la... Doctor Manuel Durán Bracho. ¿Por qué? Lo señalo aquí en el 1891. El doctor Durán Bracho era un médico venezolano, un excelente clínico, un profesor, un académico, un profesor de la Universidad de Maracaibo. Pero era un político también bastante duro con el régimen que imperaba en ese momento en Venezuela. Tuvo problemas y decidió exiliarse, salir de Venezuela, y cayó en Curazao. Ahí en Curazao conoce a un señor dominicano llamado Buenaventura Báez, que también había salido de su país, de República Dominicana, por problemas también de desavenencia política con el presidente que había primero, en ese tiempo, José María Cabral y Luna. Allí se conocen, y cuando el ambiente es propicio para el regreso de Buenaventura Báez, que viene ya con todas las facilidades y con su grupo favorable aquí, bien solidificado, venga, en general, para que usted va a ganar las próximas elecciones. Entonces viene para acá, pero de paso se trae a su amigo Durán Bracho. Durán Bracho, inmediatamente, por la gran calidad que tenía profesional, no tiene problema para que el juro médico, que era quien hacía la evaluación de lo que querían ejercer la profesión de farmacia, de odontología o de medicina, ¿no? Tenían que pasar por ese examen, por esa evaluación. Y el juro médico inmediatamente se dio cuenta que quien estaba frente a ellos era todo un portento de la medicina, y era aprovechable para un país donde prácticamente no había casi médicos, casi no había médicos dominicanos de universidad. Había practicantes que se habían formado empíricamente cuando daban la anexión
a España y trabajaban en el hospital militar, que es donde, al lado de la fortaleza Usama, ese era el hospital militar. Ahí se hacían prácticas y esas cosas, ahí se enseñaba a curar, etcétera, etcétera. Y después se iban a trabajar para el interior del país. Entonces, Durán Bracho, cuando viene, empieza a ejercer la medicina, pero había una institución de educación superior que aquí, regenteada por el episcopado, que se llamaba el Seminario Conciliar. En ese seminario conciliar se daba teología, se daba derecho canónico, se daba filosofía, pero no se daba medicina. Cuando llega Durán Bracho y el gobierno de Buenaventura, ya establecido, desea que se desarrolle la carrera, que sus amigos tengan una participación, Durán Bracho empieza a dar clases en el seminario conciliar y en el 69. Y ya en el 74 se graduaron 8 médicos. Dentro de esos médicos, Arturo Llena, que fue el primer médico que después fue a Francia y vino de allá. Concomitantemente, y un poco antes del seminario conciliar, estar con la carrera de medicina, en el gobierno de José María Cabral y Luna, es un dato sumamente importante, en 1866, se funda el Instituto Profesional. El Instituto Profesional como una especie de, no de puente, sino de seguimiento de lo que era la Universidad de Santo Tomás de Aquino, la Universidad Nuestra. Es decir, que la universidad prácticamente, a pesar de los trastornos que tuvo históricamente, el momento en que no estaba funcionando, otro momento que llegaba a ser históricamente efectiva mediante la existencia del instituto profesional. En ese instituto profesional se graduaron varios médicos que terminaban con el título de licenciado en medicina. Aquí no se daba el título de doctor en medicina hasta 1937. Se daba el título de licenciado en medicina y el que quería ser doctor en medicina iba a Francia y en Francia obtenía el doctorado. Así, varias personas, varios médicos que vamos a mencionar, estaban dentro de esa primera oleada, pequeña oleada de médicos dominicanos que se hicieron en Francia y trajeron la nueva medicina, la medicina moderna para esa época, que no se conocía. España no nos trajo, porque ya España estaba como potencia relegada a un tercer plano. Y la medicina española estaba a la zaga de la medicina francesa, de la alemana y de la inglesa. Entonces nosotros lo que recibíamos era, aquí no se hizo disección de cadáveres hasta el 1925, cuando Octavio del Pozo fundó el Instituto de Anatomía. Aquí se disecaban perros, animales y esas cosas, como decía Darío Contreras en una de sus memorias. Durán Bracho se casa con una dominicana, y esa dominicana era María Altagracia de la Concha, hija de Tomás de la Concha y sobrina de Jacinto de la Concha, que eran próceres del proceso independentista dominicano. Pero lo de Durán Bracho va más allá. Durán Bracho reúne a destacados médicos dominicanos, los pocos que todavía estaban aquí, entre ellos Francisco Enríquez y Carvajal, Julio León, Arturo, eran una serie de 2 o 3 médicos destacados, y con ellos forman lo que se llamó la Sociedad Médica Dominicana. 18 de agosto de 1891, la Sociedad Médica Dominicana, que hacia el 1920 y tanto, o 14 más o menos, se convierte en el colegio, en la Asociación Médica Dominicana, AMD, ¿no? Y esa AMD fue evolucionando, fue participando en varias cosas,
y hoy es el Colegio Médico Dominicano, todo ello producto de leyes. El otro elemento del año 1891, doctor Miguel Vidrioso Bustillo, suero antidifterico. ¿Qué carácter tiene que ver eso con lo que estamos hablando? En el año 1891 nace un niño en San Cristóbal que se llamó Rafael Leonidas Trujillo. Ese niño, 5 años después, o sea, en el 1896, 97, sufre, es afectado de difteria. Diagnóstico que se lo hizo el doctor Ramón Báez, hijo de Buenaventura Báez. No tenía, en esa época, decir difteria era decir muerte. Entonces, ¿qué pasa? La mamá de Trujillo, que se llama, ese niño se llamaba Julia Molina, tenía su padrastro, era Juan Pablo Pina. Y Juan Pablo Pina no era médico, Juan Pablo Pina era el delegado político del gobierno de Lilis en San Cristóbal. O sea que era un individuo de influencia. Y ese Juan Pablo Pina hace toda una serie de diligencias y consigue por medio del doctor Miguel Brioso Bustillo, que era un médico cubano que ejercía con mucho éxito aquí en Santo Domingo, consigue el suero antidifterico y se lo ponen a Trujillo y se salva a Trujillo. Entonces, fíjense cómo vamos hilvanando situaciones, eventos que luego van a tener que ver con nuestra historia. Francisco Enríquez y Carvajal, uno de los médicos dominicanos que fue presidente de la República, igual que José Dolores Alfonseca, igual que Ramón Báez que le mencioné ahora, que fue el que convirtió el Instituto Profesional en Universidad de Santo Domingo, cuando era presidente. No que elevó, sino que le restauró al Instituto, a la Educación Superior Dominicana, la condición de Universidad de Santo Domingo, o sea, la Universidad Pontificia y Real de Santo Tomás de Aquino. Francisco Enríquez y Carvajal fue el primer médico que se puede decir que introdujo la cirugía más avanzada del momento. Vino de Francia, fue uno de los que salieron después de terminar en el Instituto Profesional a París, donde tuvo su formación como cirujano. Y viene y es el médico que se atreve a hacer cirugía intraabdominales, hacer una serie de operaciones, enterografia y cuestiones que eran insólitas para la época, tan insólitas que tuvo algunas mortalidades importantes. Y mucha gente empezó a decir que, como pasa siempre, Francisco Enríquez y Carvajal se casó con una dominicana que ustedes conocen bastante bien, que era Salomé Ureña, que es nuestra gran poetisa, ¿no? Y ellos fueron los padres de Pedro Enrique Ureña, Max Enrique Ureña, y todos los Enriques. Francisco Enríquez y Carvajal fue canciller del gobierno de Juan Isidro Jiménez. Y cada vez que había que ir a resolver problemas internacionales, Francisco Enríquez y Carvajal era que iba. Y nosotros teníamos unos problemas bastante complejos, que eran los préstamos que habían hecho nuestros gobiernos, que habían endeudado tanto que nuestras aduanas estaban intervenidas por una empresa norteamericana que era la Improvement Company, Santo Domingo Improvement Company, que le compró los derechos de las finanzas aduaneras a una compañía holandesa que la tenía.
Pero luego, el gobierno norteamericano, previo a la Primera Guerra, le quitó esos derechos o se lo compró al improvement y lo asumió. Francisco Enrique Carvajal estuvo dentro de toda esa cosa tratando de buscar la manera que las aduanas se liberaran. Bueno, ¿qué pasa? Cuando el gobierno de Lilis endurece, al final, antes de montarlo, endurece su política, Francisco Enríquez y Carvajal tiene que abandonar el país y se va a Cabo Haitiano. Muere, se entran enferma, en enfermedad, su esposa, y él viene, pero lamentablemente Salomé Ureña fallece y él se va de nuevo a Cabo Haitiano. Estando allá en Cabo Haitiano, un par de años después, conoce a una joven, una mujer llamada Natividad Lauranzón. Esa Natividad Lauranzón, hija de un oriundo de Saint-Domingue, se casa con Francisco Enrique y Carvajal. Después abandonan Cabo Haitiano y se van a Cuba. Y allá en Santiago de Cuba, Francisco Enrique Carvajal trabaja como médico y hasta que lo llaman cuando se produce la invasión norteamericana y Juan Isidro Jiménez renuncia, quedó acéfalo prácticamente. Llaman a Francisco Enrique Carvajal para que se haga cargo del gobierno y lo tenemos como presidente de la República. Pero él nada más duró unos días o semanas, porque digo, yo no puedo mantenerme como presidente en un país intervenido por un gobierno extranjero. Y se fue. Y murió allá en Cuba. Pero algo interesante, Francisco Enrique Carvajal, con esa señora, Natividad, tuvo 3 hijos. Eduardo, Enrique Cotubanamá Enríquez, que fue uno de los fundadores del PRD, junto con Juan Bosch. Y el otro, que es interesante para Ruiz, el otro fue Rodolfo Enríquez Lauranzón. Rodolfo Enrique Lauranzón, junto con el doctor Alberto Ibáñez, ¿verdad? Fueron los fundadores de la residencia de cirugía maxilofacial del Hospital Dr. Darío Contreras en el año 1974, anterior a todas las otras residencias. Sí. O sea, estamos hablando, fíjense la vinculación de esa residencia con esa figura de Francisco Enrique y Carvajal. Entonces, siguiendo con eso, vamos a hablar de los hospitales. Vamos a ver rápidamente. Pocos médicos dominicanos en el periodo este, algunos de ellos eran, ya yo se lo dije, practicantes. La mayoría de los médicos eran extranjeros, de los que venían en ese tiempo, principalmente cubanos. ¿Por qué cubanos? Porque muchos médicos cubanos salieron huyéndole a la guerra de liberación que tenían los cubanos, los mambises, con la corona española. La guerra de los 10 años en España arrojó muchísimos médicos con buena formación. Con buena formación, la mayoría de ellos habían estudiado en Europa. Y muchos de ellos vinieron aquí, a República Dominicana. Ahí tenemos que se formó el Instituto Profesional, lo de Durán Brache, que ya lo hemos hablado. Esos fueron los que se graduaron en el Instituto Profesional hasta el 1891. Francisco Enrique Carvajal, Heriberto de Castro, Buenaventura Báez, La Bastida, que no era hijo, sino sobrino de Buenaventura Báez, y Octavio del Pozo.
De los médicos que se formaron en París, Alejandro Llenas, Juan Francisco Alfonseca, Francisco Enrique y Carvajal, Ramón Báez, esos tres, Juan Francisco Alfonseca, Juan Francisco Enrique y Carvajal y Ramón Báez fueron presidentes de la República Dominicana. Presidente. Salvador Bienvenido Gautier, Rodolfo Cuascú, Octavio del Pozo, Pedro Eugenio de Marchena, Manuel Morillo y Pedro María Garrido. La medicina francesa aportó mucho, pero no, una de las cosas que más aportó fue un cambio en lo que era la evaluación del paciente. La introducción de la percusión y de la auscultación con el estetoscopio de la INEC y la asepsia y antisepsia, el uso de los autoclaves para la esterilización, los guantes de caucho. Las operaciones se hacían a mano limpia, no se utilizaba guantes. Se manoseaban las vísceras. No. Pero con la llegada de las innovaciones con Enrique y Carvajal, cambió el asunto. Rayos X, una de las tecnologías que se introdujeron. En el 1916, Mocroso Puello tenía en su clínica un aparato de rayos X, y Darío Contreras en el 19. Pero lo más interesante para esto es que el primer médico radiólogo especializado en radiología fue el doctor Pedro Polanco. ¿Qué importancia tiene para esto? Pedro Polanco se entrenó en el Philadelphia General Hospital y luego terminó su formación y recibió su certificación como radiólogo en la Universidad de Filadelfia, ¿no? O en la Universidad de Pensilvania. ¿Estamos de acuerdo? En el Hospital General de Filadelfia se empezó su entrenamiento y ya sus exámenes y su todo fue ya en la Universidad de Pensilvania. El primer laboratorio nacional en el 96. Miren, en el 1908 se funda el laboratorio municipal. Pero es durante la ocupación norteamericana que el laboratorio municipal que dirigía el doctor Fernando Arturo de Filló se convierte en laboratorio nacional. O sea que el laboratorio nacional es producto de la ocupación norteamericana. Pero el doctor Fernando Arturo de Filló fue el que prácticamente introdujo el bioanálisis. Ven la relación de médicos extranjeros a finales del siglo XIX, 40 cubanos, 15 españoles, 6 puertorriqueños, venezolanos 7, colombianos 5, italianos 5, alemanes 1. Ese alemán, el doctor Weber, creo que era, fue quien introdujo el primer estetoscopio. No fue un francés, fue un alemán. Oh, fíjense la cantidad de gente que marcharon a París. Es interesante esto. Evangelina Rodríguez, del pueblo de la doctora Japa Macorizana, primera médica graduada a pesar de todos los pesares. Y el doctor Heriberto Peter Benet, que no está por ahí, pero más luego, con todos la resistencia para graduar a una mujer, esta señora se hizo médico en el Instituto Profesional, luego fue a Francia, regresa de Francia y
se dedica a lo que se podría llamar como la medicina social. Si hay alguien que es pionero en la medicina social dominicana, es esa señora. Una señora que fue despreciada debido a que todo lo que se consideraban valores sociales, para ella era nada. Vestía de manera desaliñada, era una mujer que no le daban entrada en los círculos sociales y a ella le importaba. Fue la primera persona que habló sobre la necesidad de que las parejas tuvieran el número de hijos que pudieran, que tenían que planificar los hijos. Y ella enseñó métodos de planificación familiar. O sea que para esa época eso era un escándalo. Y además de eso propuso que se enseñara educación sexual en las escuelas, algo que ahora mismo en nuestro país se está debatiendo, y hay diputados que dicen que no, otros que dicen que sí. Y esta señora, una vanguardista, que hay que elevarla al máximo pináculo de la medicina dominicana. Pascasio, Toribio. La Sociedad Médica Dominicana que creó el doctor Manuel Durán Bracho celebró su primer congreso, el primer congreso de médicos en 1911. Y en 1914 quedó como Asociación Médica Dominicana. Allá ustedes ven donde estuvo primero. Eso es ahí en Isabel la Católica. Eso. Ahí muchas cosas pasaron ahí. Antes de eso fue Ateneo, fue parte del Ateneo Dominicano. Ahí se presentó, que era la cárcel vieja, fue que se presentó la filantrópica, donde Duarte presentaban las comedias, digo, los dramas, y eso, que eran denuncias contra los haitianos. Y este es el local que durante mucho tiempo ocupó el colegio médico, la AMD, hasta la ubicación que tiene ahora. El nombre de AMD en el año 1950 y tanto se cambió cuando el presidente de la AMD decidió, que era Saladín Vélez, decidió que se le quitara porque coincidía la sigla con la de la aviación militar dominicana, que era la aviación de Trujillo, AMD. Parece que dijeron, mire, quítale eso. Y entonces tuvo que volver otra vez a llamarse Sociedad Médica Dominicana. Hasta que después el gobierno del Consejo de Estado, después de la muerte de Trujillo, le restauró el nombre de AMD. Ahí tenemos la lucha de caudillo y todas las situaciones que dieron origen a la ocupación militar del 16 al 24. Algunos aportes sanitarios importantes, pero quizá el principal aporte que yo considero que hizo el gobierno de ocupación fue la creación de lo que hoy es el Ministerio de Salud Pública. En 1919 se creó la Secretaría de Estado de Salud y Beneficencia por parte de los norteamericanos, apoyado en una ley que ellos diseñaron, que fue la ley de sanidad, la nueva ley de sanidad. Empezaron una campaña de vacunaciones, empezaron una campaña de drenaje pluvial, de letrinización, recomendar la letrinización, toda una serie de medidas que eran de tipo preventivo, vacunaciones en gran cantidad. La influenza de 1918 aquí mató muchas personas. Y la viruela del 1920 también. Todo eso durante el periodo de ocupación norteamericana. Se empezó una campaña de vacunación y hubo una actitud antivacunación, que algunos dicen que era por razón política, que era resistencia de los grupos nacionalistas, pero realmente no era esa la razón. Porque dentro de esos nacionalistas estaban
Francisco Enrique Carvajal, Ramón Bay, toda una serie de médicos que no iban a decir, no, no se vacunen. O sea, lo que pasa es que esa vacuna, muchas de esas vacunas estaban dañadas y produjeron una serie de reacciones, infecciones y cosas que crearon problemas. No los norteamericanos no construyeron hospitales. Sí construyeron un hospital en el ingenio, en la Romana, en el Central Romano. Ahí se construyó un hospital que tiene la importancia de que a través de ese hospital se fueron enviando médicos dominicanos a Estados Unidos a formarse, o sea, médicos para adquirir la misma formación que se hacía antes en Francia. Esas facilidades ahora se las están dando los norteamericanos. Y es posible que muchos de los que vinieron por primera vez aquí, a Filadelfia, vinieron a Nueva York, etcétera, fue durante ese periodo gracias a esa política de becas que daba el hospital del Central Romano. Había otro hospital, que ese hospital lo hicieron en la comunidad evangélica, que fue el hospital evangélico, que ustedes van, por ejemplo, por la México, y ustedes van a ver lo que era el Colegio Evangélico Central. Ese edificio era el hospital evangélico, que tuvo un papel importantísimo durante el ciclón de San Zenón. La leprosería de Nigua fue obra de los norteamericanos, porque aquí había un leprocomio, que era el hospital de San Lázaro, que fue de los tres hospitales coloniales, los primeros tres hospitales. El primero fue el San Nicolás de Bari, el primer hospital de América. El otro hospital fue el Hospital de San Andrés, que es donde hoy está el Padre Villín, y el tercero fue el de San Lázaro de Procopio. El Hospital de San Andrés tiene una anécdota interesante. Ese hospital duró mucho tiempo para hacerse, y cuando se vino a investigar, se debió a que el que estaba encargado de la construcción del hospital cogía parte de los materiales clandestinamente y le hizo una casa a una querida que tenía por ahí, por los lados de donde hoy está la universidad. Y en ese hospital de San Andrés, se cambió la naturaleza del mismo y lo convirtieron en cárcel. Lo convirtieron en cárcel y luego en un lugar donde las prostitutas eran recluidas. Hasta un momento en el que se determinó que mejor a esas prostitutas había que crearle una zona de tolerancia. Y esa zona de tolerancia se la crearon donde hoy está la Atatazana, por donde está ¿por qué? Porque ahí mismo estaba el puerto. Y cuando venían los marineros, ahí a los amas y se embarcaban, ahí estaban las prostitutas esperando. La principal economía de nosotros no fue una economía de plantación como ocurría en la colonia francesa de Santo Domingo, de allá, donde hoy es Haití. La economía nuestra era una economía ganadera. Nosotros vivíamos de la exportación de madera, pero fundamentalmente de la exportación de material, de pieles de animales, pieles curtidas que se utilizaban para hacer botas, para hacer cananas, para hacer vainas de machete, para hacer silla de ruedas, silla de montar, etc. Esas pieles curtidas se llevaban a la tarazana para que llegaran, cuando venían los barcos, se montaban y se llevaban esas pieles. Entonces, cuando uno decía, voy a la tarazana, dice, ¿para tú vas? No, yo voy para allá, para donde están los cueros. Pero se están refiriendo donde están los cueros de vaca. Pero había otro que decía, voy para donde los cueros,
Pero no estaba hablando de los cueros de vaca, estaba hablando de los otros cueros que estaban. Y de ahí fue ir ganándose la palabra. Cuero. Con todo tu cuerito, cuerazo. Aporte sanitario, algunos importantes. Vamos a ir avanzando. Prohibieron la prostitución, control de enfermedades venéreas. ¿Por qué? Señores, es una de las bajas. En medicina militar hablamos de bajas principales en las tropas de ocupación, no solamente sino en cualquier ocupación militar. Las bajas, muchas de ellas están relacionadas con enfermedades. La mayoría, más que combates, son enfermedades. Y dentro de esas enfermedades, la enfermedad venérea. Sí. Entonces, los norteamericanos prohibieron la prostitución, pero fue imposible. Fue imposible. Aquí había más de 3.000 soldados norteamericanos y venían más y otros se reemplazaban uno por otro. Y eso hizo que el negocio de la cuerería, de la prostitución, fuera muy fecundo. E incluso empezaron a exportar prostitutas de Puerto Rico. Y se hizo internacional el asunto de ese problema. Se persiguió el curanderismo, pero muchas de estas persecuciones estaban relacionadas porque muchos de esos curanderos eran gavilleros, como le decían ellos, eran líderes comunitarios anti-ocupación, eran nacionalistas. Y era el curandero. Ahí está el caso de Ligorio, Mateo, en la parte sur. O sea que había una razón más política. Existían esos hospitales. El militar de Santo Domingo, el Padre Villini, el San Lázaro, el Hospital San Antonio, el Hospital Margarita Arceibo, el San Rafael de Santiago. Esos hospitales estaban dirigidos por oficiales militares norteamericanos. Por ejemplo, ahí en La Vega, el Hospital La Monetaria era un oficial, era un mayor del Cuerpo Médico de los Estados Unidos, y el ayudante de él era Luis Morillo King, médico dominicano con una gran formación. En los Estados Unidos, durante ese tiempo, pusieron mucha traba al desarrollo de la educación normal, secundaria, pero en la educación superior no tocaron a la Universidad de Santo Domingo, solamente eliminaron ellos la Facultad de Filosofía y Arte, pero no tocaron la medicina. E incluso muchos médicos norteamericanos tenían que someterse cuando venían a un experticio, a una homologación para ver si podían ejercer. Y se hacía a través del puro médico que tenía personajes de la estatura de Salvador de Gutiérrez, Luis Eduardo Aybar, Francisco Enrique y Carvajal. O sea que no era a Ramón de Lara, que no eran papitas, ¿eh? Ahí están los que se hicieron. El Hospital Padre Villini se remodeló. El área de Trujillo, rápidamente, el ciclón de San Zenón fue el evento que inauguró esa era en 1930. Ahí se destacaron muchas personas, muchos médicos, pero puso a prueba la capacidad logística y gerencial del nuevo régimen. Trujillo no fue una papita en un sentido. Trujillo sabía gobernar. Y esta situación fue la que le proyectó que era una persona que sabía gerenciar, como se dice ahora. Pero tuvo mucha colaboración de gente como Heriberto Peter, como el mismo Luis Eduardo Aybar, como el mismo Octavio del Pozo, que pusieron sus clínicas a disposición. Y no solamente eso, sino que el régimen dijo,
no lo hizo obligándolo de manera coercitiva, sino que dijo, bueno, vamos, los que tengan casas amplias para dedicarla a hacer los hospitales de sangre, como le llamaban, dirigirse al ministerio, a la Secretaría de Beneficencia, y ahí se firmaba un contrato y se le pagaba por lo tanto. O sea que no fue a fuerza. Se hizo más o menos con mucha inteligencia. Ahí están los hospitales. Una de las características de la era de Trujillo fue la construcción de hospitales, ¿no? Una infraestructura de salud. Él copió muchas de las cosas que los norteamericanos habían dejado, el programa de beneficencia, etcétera. Y él la salud pública se articuló de manera coherente con el desarrollo económico. El absolutismo paternalista dominaba. Señores, aquí se erradicó la auxiliariasis. ¿Y por qué se erradicó la auxiliariasis? Que no pudieron ni los norteamericanos erradicarla. Porque el gobierno de Trujillo obligó a todo el mundo, campesinos y todo el mundo, a andar con zapatos. El que andaba descalzo lo llevaban preso. ¿Pero y por qué? Trujillo era el dueño de la FADOC, una fábrica de calzado. Y después que ya se dijo, bueno, vamos a poner a todo el mundo a andar. Entonces, erradicó la auxiliariasis, pero era una política que obedecía a sus intereses. Creó la Junta de Plano y Construcción de Hospitales. Señores, ustedes han oído hablar de la OISOE. Es una junta, fue una junta. Pero el que le fallaba en esas construcciones, a Trujillo lo desaparecía. Era ingeniero que metía la pata. Cuando estaba hablando el doctor Trujillo sobre el Darío Contreras, yo recuerdo, señores, hay algo que ustedes no saben. El Darío Contreras creó en el año 1993 con un fondo del Acuerdo Lomé IV, con el asesoramiento del sistema SAMU de Francia, que vino el mismo profesor Larén, el creador del sistema SAMU, y asesoró la creación de eso, y también de la Universidad de Massachusetts, el doctor Felipe Rodríguez, y de la Sociedad Americana de Medicina de Emergencia, el presidente en esa época de esa sociedad, el doctor Arababian, fueron para supervisar la creación de ese centro. Y se envió el Ministerio de Salud, que estaba en ese tiempo bajo el doctor Estepan y posteriormente el doctor Víctor García. Se envió un arquitecto a Puerto Rico para ver cómo funciona lo que es el flujograma de una emergencia. Y yo fui al Jackson Memorial Hospital y fui también a Patterson en New Jersey, y ahí me dijeron hasta la llave de la ciudad, la alcaldía, la llave de la ciudad de Patterson, y regresamos con toda una visión de lo que era un hospital, una emergencia de trauma shock. Porque ustedes saben que tradicionalmente las emergencias de nuestro país era un lugar, un verdadero vertedero. Se enviaban a las emergencias lo peor del hospital. Que la enfermera suero se porta, no sirve para, mándala para emergencia. Que el doctor Ruiz, no, mándala para emergencia. Que la enfermera, la doctora tal, es una vaga, se duerme, mándala para emergencia. Y eso era. Cuando nosotros hicimos la residencia de emergenciología, fue con el criterio de que todas las emergencias del país estuvieran dirigidas por un personal, un recurso humano con formación. Y se hizo ese centro de 2 niveles en la parte anterior del hospital, lo que era esa explanada que había. 2 niveles. Tenía 3 quirófanos solo para emergencia. Solo para emergencia. Tenía una unidad de vigilancia intensiva. Tenía una sala de resucitación de los casos rojos, de los casos críticos. Tomografía,
axial computarizada, tenía resonancia magnética. Y una de las cosas que también estaban asociadas al hospital eran 2 cámaras hiperbáricas, donde se manejaban las gangrenas gaseosas, la embolia grasa, etc. Y un departamento de anatomía patológica. Vayan a buscarlo, a ver si eso existe. Cuando hicieron la famosa remodelación del Hospital Darío Contreras, el tollo que hicieron, que alguien tiene que pagarlo, desaparecieron ese esfuerzo del acuerdo Lomé IV. Desaparecieron todo lo que, incluso la cámara hiperbárica no se sabe dónde está. Ese hospital que se llama Docente no tiene anatomía patológica. Incluso una de los que intervinieron en ese proyecto han muerto. El doctor Lamberto, por ejemplo, que fue uno de los principales ejecutores de ese proceso. El doctor Rutia Corona, que fue uno de los pioneros del cateterismo aquí y de la medicina crítica. Y la doctora, perdón, a veces por la misma animación se lee, de rayos X, falleció también y no llegó a ver la restauración de ese. O sea que eso de construcción de la Junta, en la era de Trujillo, es posible que los que fueron responsables de ese crimen en el hospital de Darío Contreras hubieran sido fusilados y bien fusilados. Porque fue un crimen, señores. Hacer lo que después de tanto esfuerzo, no. Sé que es funcionamiento y disciplina en los hospitales, etcétera. Vamos a ir, el cuerpo médico escolar, código sanitario. Para casarse había que tener un certificado de no objeción. Si usted tenía una enfermedad tal, transmisible, una enfermedad congénita, si usted era hemofílico, no podía casarse con una persona que, o sea, había un control del carajo que no era fácil. Ahí está Francisco Enrique Gibraltar, algunos de los médicos dominicanos, ¿no? Ahí está, para que ya. Ramón Báez Machado, ese fue el presidente, el que hizo la Universidad de Santo Domingo, la volvió a restaurar. Mira a Evangelina Rodríguez, que decían que era una mujer fea. Yo no la veo fea. Yo no sé, yo lo digo. Heriberto Peter, nieto de esclavo, que cuando quiso aspirar a entrar al instituto profesional, donde Apolinar Tejera era el rector, se le puso impedimento, no lo dejaban, y él era cabo del ejército, y se apareció con un revólver y se lo puso en el escritorio y dijo: si no me dejan entrar aquí, porque yo cumplo con todos los requisitos, al primero que lo voy a matar va a ser usted. Y ahí está una gloria, el padre de la oncología dominicana. Juan Manuel Taveras Rodríguez Moncano, padre de la neuroradiología, creador de la Sociedad de Neuroradiología de Estados Unidos. Hizo su formación aquí, en Pensilvania. Profesor de la Universidad de Harvard, de Massachusetts. Autor de un libro que es en la neuroradiología, que es una de las Biblias a nivel mundial. Cuando yo estudiaba allá en la Unión Soviética, había un profesor, el profesor Bielopolsky, radiólogo eminente, que iba a todos los congresos. Cosas raras, antes no dejaban salir a nadie ya, y él era uno de los pocos que salían a hacer. Y me dice, cuando él supo que yo era dominicano, me dice: oh, ¿eres dominicano? Dice: oh, del país de Táveras. Y digo: ¿y quién es Táveras? Yo mismo no sabía quién era. Y el ruso sabía quién era ese señor. Ese señor fue el que hizo una fundación. Y fue esa fundación la que aportó
la mayor cantidad de dinero para la Plaza de la Salud. Y él creó y pensó hacer que la Plaza de la Salud fuera una institución, que no fuera una institución de élite. ¿No? O sea que fíjense de quién se trata. Miguel Canela Lázaro, rápidamente. Miguel Canela Lázaro. ¿Ustedes estudiaron anatomía de Rubier? Bueno, Miguel Canela Lázaro fue quien descubrió cuando era ayudante de Rubier, por encima de los franceses, él se ganó la capacidad, la cosa de ser ayudante de Rubier. Fue el que descubrió el ligamento peroneo astrágalo calcáneo. Para nosotros los ortopedistas, ese es la biomecánica del tobillo. Ese es el más importante de los ligamentos. Y el que regula la supinación y del pie, sobre todo la supinación, el que impide que el pie se vaya y se te desconchifle. El doctor Rubier quería que le pusiera su nombre Canela. Dice, el ligamento de Canela. Dijo Canela, no, vamos a ponerle el nombre de Rubier Canela, en honor a usted, profesor. Y él dijo, bueno, pero quien tiene que tener el nombre es el suyo, pero ¿qué va? Usted busca el libro de Rubier, el libro de Testic, y usted verá Rubier Canela. Sergio Bencón, Mocano también, Mocano, antitrujillistas, toda la familia. Sergio Bencosme fue el que descubrió la función de la célula alfa del páncreas en la producción del glucagón. No se sabía quién producía esa sustancia. Y fue este señor, uno de los pioneros de la microscopía electrónica mundial. Allá en Canadá, Sergio Bencosme. En Santiago creó en el Hospital Cabral Ibáez un instituto de investigación que todavía funciona. Él murió en Santiago. Y usted lo veía que salía de su casa al colmado y venía con una fundita llena de pan y llena de cosas, con la mayor naturalidad del mundo, un genio. Si hubiera sido Toquilla, o hubiera sido, oye, hubiera estado en todas las cosas. No, People Crazy. Tuviera, pero como son estos tres locos viejos y la loca vieja de ya en ese periodo, bueno, ya ustedes ven todas las cosas que han pasado. La pseudodemocracia que ha habido después de la era de Trujillo. Ha habido algunas libertades y una serie de cosas. El colegio médico ha tenido que luchar bastante contra muchas cosas. La EDS, todas esas cosas, cuando el capital financiero se hace dueño y desplaza el poder, la capacidad del Estado para hacerse cargo de la salud. Entonces ese capital financiero, señores, esas EDS son propiedad de los bancos y los banqueros no son fáciles. Entonces esa lucha que tiene el colegio médico es justa. Y SENASA es el que está ahí. Que el gobierno actual ha extendido a unos 2 millones de personas. Eso sí tiene valor. Eso tiene valor, pero lo otro no es más que una... Bueno, miren todo avance tecnológico. Ha habido Banco Nacional de Cerebro, la UNFU, endoscopía vesical, todos esos son avances tecnológicos que se han conseguido. Ahí está lo de la Unión Médica que mencionaron. La tomografía por emisión de protones y ciclotrón que lo tiene la Clínica Abreu. Es una tecnología súper avanzada. Son de venezolanos que la sacaron de allá de Venezuela y la pusieron aquí, porque la Clínica Abreu es propiedad de venezolanos, ¿no? Que están haciendo dueños. Entonces, técnica BPT para escoliosis. Eso lo tienen allá en la Unión Médica de Santiago, el doctor que habló ahorita, el ingeniero.
En la Unión Médica de Santiago, la técnica BT es para escoliosis en adolescentes. Nosotros, cuando hacíamos la cirugía de escoliosis, después que poníamos el instrumental de Harrington, fusionábamos el segmento para que no. Pero si era un adolescente, ese adolescente se iba a quedar sin escoliosis, muy bien, pero un segmento de su columna no iba a moverse más. No iba a poder bailar, como estaba bailando uno de los médicos ayer, oye, bailando la bachata que estaban tocando. Si hubiera estado funcionando, no lo podía hacer. Esa técnica solamente está ahí en Santiago, en la Unión Médica de Santiago, y en Chile, en América Latina. Todas esas son cuestiones ya de avance tecnológico. La UAS tiene un laboratorio de simulación digitalizado, que es una maravilla, una maravilla. Ahí se simula hasta el bostezo. La UNFU, la ciberpsicología con realidad virtual, señores. La ciberpsicología, te ponen a ver si tus cosas y ahí te diagnostican tus fobias. Si tú tienes una claustrofobia, una cosa, con eso, y te la corriges. Retos que enfrenta la medicina dominicana. Hay una realidad un poco difícil, la migración haitiana y su incidencia en salud. Y no es como dicen, que no, que el pueblo dominicano es racista. Que no. El pueblo menos racista del mundo es este, porque es un pueblo mezclado. Ver, hermano, a todos nosotros. Todos tenemos una característica. El que tiene los ojos azules tiene la nariz de un africano. El que tiene, el que está finito, que señor cuando tiene el cabello como yo. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros somos. Yo recuerdo una vez estábamos nosotros en Roma y estaba el ingeniero Galarza, Terrero Galarza, estaba Pedro Conde, un escritor, estaba César Pérez, sociólogo. Estábamos caminando por una calle de Roma y yo me paro a ver una vitrina. Y viene y se me acerca un señor y nos oyó hablando y me pregunta en español, ¿ustedes son dominicanos? Yo bronco porque yo iba para la Unión Soviética, no sé si era una gente de la CIA que estaba. Yo, ¿cómo? Y después yo dije, sí, yo soy dominicano. ¿Qué se le ofrece? Dice, no, yo soy antropólogo social belga y yo estoy trabajando, he trabajado mucho en América Latina y el país más mulato del mundo son ustedes. Y después de ustedes, Brasil. Oye, como me dice ese hombre, ustedes deben sentirse orgullosos de ser un pueblo tan mezclado, tan mezclado. El mulataje de ustedes, manténganlo en alto. Y nosotros tenemos que mantener ese mulataje. Porque hay gente que dice, no, que yo no soy blanco, yo soy prieto. No, que yo no soy prieto, yo soy blanco. Entonces están atacando, no, que el pelo, que lo otro, que no, eso no tiene nada que ver. Que usted es un pelo rizado, le hace así, eso es moda. Eso no es que usted sea. ¿Y cuántas mujeres nos están poniendo la nalga como las bantúas? Las bantúas del África. Y tú ves blanca de aquí, con una nalga grandísima. Y tú ves mujeres como Angelina Jolie, como el meme, como una moda, y se ponen votos ahí para ponerse bebazo. Entonces, eso es que no quieren ser blancos, sino negros. No, eso es moda. Pero a nosotros nos dicen que somos racistas. Hay un problema ya, la migración haitiana, que hay que tratar de que eso se resuelva. La epidemiología de la violencia, señores, la violencia ya no es pequeña, es grande. Y eso crea nuevos retos para la medicina nuestra. El primer lugar en el mundo, como dijo Ruiz, con mayor mortalidad anual por habitante a causa de accidentes vehiculares. Allá tuve un tipo en un motor con una mujer que tiene adelante 3 muchachitos y ella va atrás casi cayéndose. O un tipo que van con un motor y el tipo va atrás con un vidrio agarrado así en el motor. Un tanque de gas. O un tanque de gas. O una nevera. Una nevera. O un conductor bebiéndose pegado una cerveza presidente.
3.000 personas al año, según la OMS, allá en nuestro país. ¿Verdad que sí? Tasa de natalidad en adolescentes, nosotros estamos en primer lugar. 90 por mil. La mundial es de 51 por mil. ¿Eh? $90 por cada uno. Modificar la política de construcción de hospitales es uno de los retos. Saturación de salas de maternidad por parturientas haitianas y aumento de la tasa de mortalidad materna. Miren el número de parturientas haitianas. Hay que fortalecer la atención primaria. El Colegio Médico está luchando por eso. Señores, concluimos ya, déjenme ya salir de esto. La modernización se inició con los médicos graduados en París a finales del siglo XIX. La ocupación norteamericana del XVI, la dictadura de Trujillo, en varios aspectos dinamizaron la salud pública. Y en las últimas 5 décadas, la medicina dominicana ha tenido un avance tecnológico evidente. Gracias. Gracias. Doctor, mire,